Hoy hablaremos de los mecanismos de reproducción de los roles y estereotipos de género, tocando como base sus procesos de socialización y los esquemas. Pero antes de esto debemos recordar lo que es el género y su diferencia con el sexo. La diferencia fundamental se encuentra en lo biológico y lo social. El sexo se deriva de las variaciones genéticas y reproductivas, distinguiendo entre animales como machos y hembras, y en los humanos entre varones y mujeres. Mientras que en el género se muestran los modos de ser, comportamiento y prácticas relacionadas, o dicho de otra manera, a las construcciones sociales y culturales de lo femenino y masculino entre hombres y mujeres. Ahora, ¿qué es el proceso de socialización de género? Es en el que, a partir de la adscripción a un género determinado, una persona va estableciendo distintos roles y rasgos identitarios con respecto de otro, y que se forman a partir de marcos de referencia y crianza establecidos por distintas instancias socializadoras. Puede ser la familia, los medios, las comunicaciones, instituciones, etc. Y que van formando al ser social bajo estas influencias. Pero, ¿y qué son los esquemas de género? Son lineamientos, o más bien el conjunto de conductas e información que guían la percepción e interpretación del género y que se adquieren a partir de las relaciones con los demás y de los modelos sociales dominantes. Las instituciones socializadoras son las que se encargan de llevar a cabo el proceso de socialización al influir en la vida de las personas. Estas son la familia, los medios de comunicación y la comunidad en donde viven, principalmente. Al igual que las instituciones políticas, que son las que se encargan de regular la estructura y los órganos de gobierno, las culturales, que se encargan de la difusión de las artes y la cultura, como por ejemplo los museos o teatros, las educativas, donde se acude para obtener educación, como las escuelas o las universidades, y por último, las religiosas. El desarrollo del comportamiento de género inicia en los primeros años de vida, aunque en un principio no hay diferencias psicológicas entre niños y niñas. Los adultos son aquellos que se encargan de caracterizar a ambos sexos. No es hasta los 2 años cuando los niños comienzan a utilizar etiquetas de género en su vocabulario. A partir de los 3 años y hasta los 6 empiezan a entender su propio género y lo perciben como pertenecer a un sexo u otro, pues comienzan a identificar el sexo de quienes lo rodean y las actividades que desempeñan por medio del juego y la forma en la que visten. Es en este punto de su desarrollo cuando comienzan a identificarse con un género, al crear un vínculo con él dependiendo de los juegos que practiquen. Es decir, los niños juegan de forma ruda y por lo tanto desarrollan habilidades especiales, así como la agresividad y la autonomía. Por otro lado, las niñas juegan de forma suave, desarrollando así el sentido del estético. También comienzan a estereotipar cualidades y comportamientos según el sexo, es decir, sobre los roles que desempeñan cada sexo. Paulatinamente, al crecer, comienzan a ser más flexibles con las actitudes hacia el género y sus estereotipos, pues a los 10 años comienzan a ser más conscientes de la discriminación de género. Al llegar la adolescencia se adquieren las pautas de comportamiento, dicho de otro modo, cómo debería actuar según su sexo, así como también los valores de género, quienes son los que marcan las desigualdades o igualdades entre hombres y mujeres. Se vuelven conscientes de las dificultades que podrían encontrar durante la construcción de su identidad si se salen de las condiciones sociales establecidas, lo que provoca aislamiento y desadaptación. En este punto podríamos afirmar que la identidad de género es determinada por nuestro entorno, pues a partir de definir el sexo de un bebé, los adultos comienzan con el proceso de socialización, determinando actividades para él según su sexo. Es así como comienza la formación de la identidad de género, es decir, la identificación entre lo femenino y lo masculino. También se desarrolla debido a la educación en la cual se enseñan las representaciones sociales acerca de cómo deberían comportarse ambos sexos en distintos contextos. De este modo es como se le da oportunidades distintas a hombres y mujeres, lo que genera desigualdad. Para comprender mejor el término de identidad de género, no debemos confundir el concepto con identidad sexual, ya que este se refiere a identificarse como mujer u hombre biológicamente hablando.
Por otro lado, la ideología de género brinda una perspectiva más amplia sobre los roles de género, al afirmar que son un conjunto de creencias y expectativas que se interiorizan por medio de estándares culturales acerca de lo que un hombre o mujer son o deberían de ser. Pero la adherencia a estos dependerá de las experiencias vividas por cada individuo. Hablando de los mecanismos sociales que mantienen una socialización que discrimina a los géneros, esto tiene que ver con el nacimiento y todo tu ciclo vital, ya que el género se crea a partir de tu educación y tu entorno y la manera que la sociedad te influencia en estos estereotipos, en este tipo de identidad y en estas actitudes estereotipadas dependiendo de tu sexo. Los principales mecanismos que influencian este tema es los estereotipos y los roles de identidad y las actitudes estereotipadas, como mencioné anteriormente, sobre el género y dependiendo del sexo de la persona. Entre más joven seas, más es fácil ser influenciado por tus alrededores y por tu crecimiento, por lo cual empieza desde pequeños y el individuo, entre más pequeño sea, menos capacidad tiene de juzgar estereotipos o no estereotipos, nada más crece con su propia realidad, y este es el principal mecanismo que crea esta discriminación de género, basándose más bien en estereotipos. El sexismo es el prejuicio basado en el género que designa las actitudes sobre los roles y responsabilidades para hombres y mujeres. El autor explica dos tipos de sexismo. El sexismo hostil es el que ve a la mujer con características negativas, viendo que necesita un trato especial, viéndolas como exageradamente sensibles, etc. Y el sexismo benévolo, el cual mantiene la posición estereotipada y limitada de la mujer. En esta perspectiva se ve a la mujer como con necesidad de protección por parte del hombre y como parte de la felicidad del hombre. Todos estos sexismos diferentes desglosan en muchísimos conceptos, los cuales, pues en términos generales, lo único que hacen es crear cierta desigualdad entre hombres y mujeres, ya que pues en su gran mayoría existe este estereotipo y esta percepción de la mujer como inferior al hombre, y por eso es que realmente el sexismo es negativo para la sociedad y para nuestro crecimiento y para el mundo en el que vivimos.